que es la parte de gestión térmica o lo que es control térmico dentro de un gabinete o dentro de un envolvente. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia con armarios de control en la parte de industria, procesos, en donde pues prácticamente en el interior de un gabinete metan variadores, equipo de distribución, arranque motor? ¿Sí? ¿Sí han tenido experiencia? ¿Han tenido algún problema o han visto algún problema por derivado, no sé, de un calentamiento, de que tengan que abrir la puerta porque la temperatura en el interior está elevada? ¿Sí? ¿Sí han... puntos calientes que le llamamos del interior del tablero, ¿no? Sí. Perfecto. En esta ocasión, es la parte de gestión técnica. Yo creo que ustedes me van a enseñar más de lo que yo les enseño a ustedes. En sí son cuestiones generales, algunas consideraciones y el por qué es importante, ¿no?, tener una gestión térmica dentro de un armario de control, principalmente. Déjenme ver, bueno, lo del cable. Pero prácticamente para una empresa, una falla en un equipo o en un tablero de control pues va a verse impactada en cuestiones económicas. ¿Por qué? Porque va a dejar de estar produciendo, va a afectar todo lo que es una cadena de suministros y logísticas, todos los productos que está dejando de producir pues van a repercutir, ¿no?, al final en el cliente o en el usuario final, con entregas tardías. Mi nombre es Roberto Castillo y estoy a cargo de todo lo que es la oferta de envolventes universales en la parte de Schneider Electric para México, también para los tableros de distribución bajo los estándares ISE, Prisma, y recientemente me han asignado la línea de centro de control de motores, tanto el inteligente como el estándar. Y pues bueno, buena tarde. Bueno, como me habían comentado, ya algunos han trabajado con tableros de control en el que han presentado algún calentamiento. Principalmente, ¿por qué es generado este calentamiento, no? Pues bueno, la concentración de equipos, tanto de control como distribución, en el interior de un tablero, cada equipo va a disipar calor. Este calor pues se va sumando con todos los que están en el interior del tablero y la temperatura se va a elevar, ¿no? Esta temperatura va a ser crítica para algunos componentes. ¿Por qué? Porque normalmente todos los equipos están diseñados bajo una temperatura de diseño, digamos, una temperatura de operación óptima, en la que si se supera esa temperatura por un cierto tiempo, pues va a comenzar a fallar. Prácticamente esto va a afectar a todos los componentes electrónicos, en el que nosotros, pues bueno, tenemos que identificar cuál es el componente más crítico para nosotros. Si tenemos un PLC, si tenemos una fuente, si tenemos un variador, si tenemos un interruptor o un contactor, ¿cuál sería el componente más crítico, no? Y en base a ese, tomarlo como base para mantener una temperatura óptima que esté dentro del rango de lo que nos permite el componente más crítico para poder evitar un paro, ¿no?, o una falla. Pues bueno, más que nada, muchas de las fallas que se llegan a tener, independiente a los equipos, provienen de un problema térmico por una elevada temperatura en el interior, en el que esta temperatura, como comentaba, pues va a sobrepasar muchas de las ocasiones la temperatura de diseño y va a poder fallar. Otra de las cuestiones es de que si nosotros tenemos una temperatura muy elevada y lo detecta el área de mantenimiento o alguna otra persona, lo que va a hacer es abrir la puerta para poder evitar ese paro. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Estoy evitando que mi proceso pare, pero estoy incurriendo en que pueda haber un accidente. ¿Por qué? Por algún contacto, que en alguna de las partes del proceso caiga agua o haya un chorro que entre al interior, va a generar un cortocircuito o va a generar una falla, ¿no?, en alguno de los componentes electrónicos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Digamos, para poder nosotros tratar de evitar ese tipo de problemas, pues tenemos que hacer una identificación de algunas características. Algunos de ellos son las condiciones climáticas externas no controladas,
Ahorita vamos a ver un estudio térmico no realizado, unas condiciones ambientales que no hayamos considerado en nuestro diseño, pues bueno, esto va a tener un problema, ¿no? Y ese problema va a verse reflejado en un paro o en una avería de nuestro equipo, ¿no? En nuestro proceso de nuestro tablero, ¿no? En algunos de los componentes. ¿Y esto en qué va a repercutir? Pues va a repercutir en que va a haber una interrupción en el proceso. Para la industria esto es crítico porque va a tener pérdidas financieras, ¿no? Para ellos el estar produciendo o el producir más en cierto tiempo pues es dinero, ¿no? Si no se está produciendo, para ellos lo consideran como pérdidas. Y pues va a tener un retraso en la cadena de suministro. Yo dejo de producir, me estoy retrasando con entregas quizá programadas que yo tenía, y pues va a ser una cadena, ¿no? Al final va a llegar al usuario pues retrasado, ¿no? Ya sea un producto o un equipo. Nuevamente, para poder nosotros analizar y determinar cuál es nuestro problema, pues hay alguna serie de pasos que nuevamente se sugieren o se recomiendan hacer, ¿no? Prácticamente uno de ellos es medir y analizar las condiciones térmicas tanto en el interior como en el exterior del gabinete. Esto es conocer las temperaturas que nosotros tenemos en el interior, ya sea por conocer todo el equipo que tenemos, conocer toda la carga o más bien la disipación de calor en watts que tiene cada equipo, o mediante un equipo de termometría. Y esto es el análisis interno en el interior del armario, ¿valga? La redundancia. El análisis externo, condiciones climáticas, análisis de contaminación, esto es qué tan contaminado está el aire, si tiene algunos productos químicos, todo esto para también poder determinar el grado de protección de nuestro gabinete, ¿no? A lo mejor el que tenemos físicamente no es el adecuado para las condiciones climáticas que están en el interior de la planta, ¿no? Entonces, ¿tengan alguna duda, algún comentario? ¿Cuáles son las condiciones térmicas del interior de la planta? Sí. Es correcto identificarlas, es conocer la temperatura crítica de todos nuestros componentes, ¿no? O equipos que están en el interior. Si no las conozco, no sé a qué temperatura debo de tener en el interior del armario, ¿no? O del tablero. También conocer las características de humedad a las que puede soportar cada equipo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tengo una temperatura superior a la de mi diseño? O la estoy controlando. Digamos, ahí va a funcionar bien, en teoría. Pero, si no considero también la parte de humedad, va a fallar. Esto es, normalmente un equipo va a estar bajo o va a ser recomendado para ciertas aplicaciones, a ciertas temperaturas y también a ciertos grados de humedad. Si nosotros no consideramos eso, el equipo va a fallar. Por ejemplo, algunos variadores de velocidad, la temperatura de funcionamiento recomendada es alrededor de los 35 grados, pero su máxima temperatura, y ya corre el riesgo de tener una falla, es a los 50 grados. Si se mantiene esta temperatura por mucho tiempo, esos 50 grados, o se llega a elevar, normalmente los equipos, los variadores tienen ciertas protecciones, en el que si se supera esa temperatura, para protegerse él mismo, va a detenerse. Entonces esto va a afectar nuestro equipo, ¿no? Nuestro proceso. Los controladores o los PLCs normalmente están también recomendados a 35 grados, pero su máxima está entre los 40 y 45 grados. Si nosotros queremos proteger en sí, digamos como ejemplo, este equipo, nuestro diseño o nuestras consideraciones térmicas deben de estar rondando entre los 40 y los 45 como máximo. Pero si nosotros los queremos mantener óptimo, debemos de estar menor a una temperatura de 40 grados. Digamos, para que la vida útil de nuestro equipo también se alargue, ¿no? Ya que entre mayor temperatura, menor es la vida útil de nuestro equipo. Por ejemplo, lo de los contactores, 45 grados, 50 grados la máxima, interruptores automáticos, fusibles, digamos las baterías, también entre 20 y 25 grados, la máxima de 30. Entonces,
Dependiendo de en sí del equipo que tengamos en nuestro tablero, debemos de considerar cuál es el más crítico y sobre esa temperatura de funcionamiento nos debemos de basar. Si nuestro PLC o nuestras baterías que tenemos soportan 30 grados, no tendríamos por qué meterle, aunque tengamos un variador o un controlador, un PLC que soportan una mayor temperatura, nuestra temperatura base a considerar en diseño debe de ser la menor o la más crítica, que vendrían siendo de 30 grados, ¿no? Como este ejemplo. No sé si están... O sea, si yo tengo un interruptor automático de 45 y tengo una alimentación de 35 y tengo un equipo de telecomunicaciones de 40 entre 50, ¿cuál selección? ¿Cuál sería la temperatura? La más baja. La más baja. Ajá. En este caso, Si yo tengo un variador, tengo un PLC y tengo una fuente, un interruptor automático, por ejemplo, de estos 50, 45, de 40, 45 y 50, tenemos dos de 50 grados. Pero el PLC debe de estar entre los 40 y los 45 grados. Entonces, esta sería mi temperatura crítica a considerar para que en el interior del gabinete no se supere esta. Eso sería la, digamos que la máxima, ¿no? Estaría trabajando el PLC en su límite. Para nosotros, tener el equipo en una óptima temperatura debería de ser menor a la límite. Entonces, debería ser menor a 40 grados. Digamos, entre 39 o menor, para que el equipo esté funcionando, digamos, en un ambiente óptimo. ¿Sí? Pero déjame preguntar, esa temperatura, por decir algo, variadores de velocidad 50 grados, ¿es la temperatura que deben tener los elementos variadores de velocidad en su superficie? No, digamos que tenemos un envolvente, una caja, y en el interior está el variador. Al momento de estar trabajando va a disipar temperatura. Como no está como más adelante vamos a ver, dependiendo si hay un medio para intercambiar el calor, puede ser que la temperatura sea menor. Pero no solamente va a ser el variador, va a haber interruptores, va a haber un transformador de control, va a haber otros equipos que también van a disipar calor. Pero mi pregunta es muy específica. Yo tengo una tarjeta de cualquiera de ellos, y dice que 50 grados. Yo tomo una cámara termográfica y me da la temperatura. Esa temperatura que voy a leer en la cámara termográfica no debe ser de 50, o es la temperatura del aire que va a servir de elemento transmisor de calor. Es la temperatura en el aire. Entonces, temperatura del aire que va a enfriar a ese elemento. Sí. Entonces, el elemento va a estar más caliente. Sí. A ver, Es 4, correcto. 5, 7 grados, los que sean. Depende de sus elementos de disipación. Sí, Tiene que estar más caliente a fuerza. es correcto. Entonces, si yo veo la especificación, todo esto va a lo siguiente. Si yo Sí. veo la especificación de cualquier equipo, dice temperatura máxima de los elementos, por ejemplo, en el disipador o cualquier parte de este, me dice 55 grados, yo tengo que tener más abajo para poder asegurarme que voy a dar ese intercambio de calor. De contrario, No, puede ser. exacto. Si el equipo va a tener una temperatura mayor, el aire que va a entrar va, en teoría, para que se pueda, digamos, en este caso, se me fue la palabra. Para mover ese calor, necesito Sí, delta T. sí, Yo tengo delta Sí, T en la revolución. es correcto. Así es. Sí. Bien. Para que se pueda, en teoría, enfriar, el equipo debe haber una entrada menor a la que está funcionando o a la que está el equipo. Claro. Entonces, esa temperatura debe de ser menor para que se enfríe, ¿no? o se refrigere el equipo. Si esa temperatura no hay un delta T, el equipo va a fallar porque ya no hay cómo disipar el calor. Internamente, muchos de los componentes, hablando de nuestros variadores de velocidad, detectan que están ya a esa temperatura y se detienen por cuestiones de seguridad. Entonces, de ahí viene una falla en el proceso, ¿no? Sí. Gracias. Yo tengo un comentario. Sí. A ver, ¿cómo resolver el problema? Creo que el ingeniero comentaba ahorita en esa parte también, con relación a la temperatura de los PLCs. El PLC está limitado a 40-45 como máxima, y tú comentas que debe estar operando abajo de los 40, ¿no? Sí. De acuerdo. Pero, ¿qué pasa cuando tú tienes otros elementos, variadores, contactores, lo que está listado ahí, y están funcionando por arriba de los 40 grados? Inclusive funcionan entre 45 y 50 grados y ya le están afectando a la temperatura máxima de operación del PLC.
Sí. ¿Cómo resolver ese problema? Porque finalmente pues, el PLC se va a ver afectado por las temperaturas de los que irradian más temperatura, ¿no? ¿Puedo? Sí, adelante. Adelante. Normalmente en un armario vamos a tener 3 temperaturas. Mi temperatura 1, perdón, lo que va a estar en esto. Mi temperatura 2 y mi temperatura 3. Normalmente unas fuentes de calor o el calor lo que va a hacer es subir. En la parte del diseño del equipo o del tablero se debe de considerar eso. Entonces, si yo tengo un equipo que funciona a menor, bueno, su límite es de 40 a 45, que es el más riguroso o el más crítico, y tengo otros equipos que sí pueden soportar 45, el de mayor riesgo, digamos, yo lo podría colocar en la temperatura 1. ¿Por qué? Porque esta va a ser menor que la temperatura 2 y la temperatura 2 va a ser menor a la temperatura 3. Digamos que en un tablero la máxima temperatura va a ser en la parte superior, la menor temperatura va a ser en la parte inferior. Entonces este es un punto para considerar en el diseño de cuáles serían los componentes más riesgosos, más críticos, colocarlos en la parte inferior para que los demás, digamos la misma temperatura que este disipe, va a ir subiendo hasta la parte superior del tablero, ¿no? Que sería la más elevada. Digamos, este puede ser una de las consideraciones. El equipo de mayor riesgo, más crítico, en la parte inferior, y los demás en la parte superior, si no lo permite el tablero, ¿no? Los equipos. Una de ellas es medir, bueno, para conocer los datos, es medir la temperatura del aire. Esto es lo que les comentaba, las 3 diferentes temperaturas. En las 3 zonas tenemos que hacer esa lectura en la parte inferior, parte media y en la parte superior. Es medir las pérdidas de potencia de cada uno de nuestros equipos. Este es un dato que normalmente es difícil de conseguir, quizá no todos los fabricantes lo den. Es decir, mi PLC consume tantos watts, pero también disipa tantos watts en energía, ¿no? En calor. Normalmente para esto hay un software que se llama Climasis, que es de Schneider Electric. En este software vienen todos, ahorita lo muestro al final, vienen todos los componentes que produce Schneider Electric y que sirven para poder determinar si nosotros tenemos un variador, tenemos un interruptor de ciertas capacidades, nos va a dar el valor en watts que disipa cada uno de ellos. Entonces, esta es una forma que podríamos determinar nuestra capacidad en watts, ¿no? Que está disipando cada uno de nuestros equipos. Que al final va a haber una suma, pero esa suma, pues, todavía va a ser la temperatura un poco mayor, ¿no? También es importante medir la humedad. ¿Por qué creen que sea importante medir la humedad? El rocío adentro. El rocío. Es correcto. ¿Creen que es importante conocer el promedio de temperatura donde está nuestro gabinete o donde está la humedad? Sí, es correcto. Para empezar, tienes que evitar cosas como condensación. Ese es un enemigo terrible de cualquier tablero. Las condiciones climáticas exteriores al tablero y lo que estás metiendo de aire forzado o no forzado, pudieras llegar a tener condensación, eso sería catastrófico. Sí. Segundo, porque te va a alterar los valores de capacidad de reducción de calor. Conforme tienes más humedad, vas a necesitar enfriar esa masa de agua también. Y eso va a restar capacidad para quitar energía del resto de los. Y es un consumo mayor de energía también. Entonces, digamos, nosotros debemos de conocer los datos de temperatura en los donde va a estar colocado nuestro tablero
digamos, interiores exteriores. Es decir, a lo mejor en Toluca o mismo DF, la máxima temperatura ambiente es, no sé, 35 grados, la mínima es alrededor de menos 3 grados. Si nosotros, eso así es el comportamiento durante el día, nuestro equipo a lo mejor no trabaja en la noche, ¿qué es lo que va a ocurrir? La temperatura va a bajar y viene la parte de condensación. Y esa condensación, pues viene el acumulamiento de agua al interior del tablero. En la parte, si es metálico, va a poder afectar, va a venir problemas de corrosión, de deterioro, ¿no?, del mismo tablero, pero también de los equipos. Si se condensa en la parte superior, va a comenzar a gotear y va a comenzar a caer en los equipos electrónicos o eléctricos, ¿no? Y esto pues puede presentar una falla. Para poder, ¿sí, creo? Se debe considerar el área de esos donde van a estar esos tableros, porque también si el área es muy pequeña, pasa eso, se condensa mucho el aire caliente dentro del gabinete. Sí. Si el área es grande y tiene una suficiente circulación de aire, no tienes problema. Sí, más adelante vamos a hablar de eso, de al menos cómo poder evitar un problema de temperaturas, es incrementando el volumen, ¿no?, de nuestro tablero. Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cómo podemos resolver el problema de una humedad dentro de un tablero? Pues con un higrómetro y con resistencias. Resistencias calefactoras es el recurso más usado, ¿no? Sí, las resistencias calefactoras. Esto es, durante el día trabaja nuestro equipo, está funcionando a una temperatura, digamos que adecuada. Durante la noche, la temperatura ambiente baja y genera la condensación. Para poder evitar eso, lo que nosotros hacemos o debemos de hacer es poner un termómetro, un termostato y también un higrómetro, de modo de que los dos van a estar trabajando, y si la temperatura baja por debajo de la que nosotros hayamos programado y la humedad es mayor a la que nosotros también hemos considerado, la resistencia va a encender. Esto es, va a mantener la temperatura en el interior del tablero caliente para contrarrestar esa parte de condensación. Es lo que ocurre cuando estamos en el carro, ¿no? Está lloviendo, comienza a empañarse. ¿Qué hacemos? Pues prendemos el termostato, ¿no? Bueno, para el aire caliente. Pero también podemos prender el aire frío. Sí. ¿No se elimina la humedad también? Pero lo que va a hacer, bueno, para poner aire frío en un tablero, lo que requerirías ya es otro sistema, que es un aire acondicionado. Si tu tablero no, bueno, es dentro de las consideraciones que vamos a ver más adelante, si amerita un aire acondicionado, es posible, pero si no, tendrías que agregar un aire acondicionado para contrarrestar o igualar esas temperaturas, ¿no? Sí, porque en la mayoría de las ocasiones creo que tienes que eliminar tanto temperatura arriba como humedad también. Entonces es difícil hacerlo, y el claro ejemplo es el que acabas de comentar, el del coche, ¿no? Cuando no traes el aire acondicionado y nada más prendes el puro ventilador, no elimina la humedad. No, de hecho hasta se empaña. Es correcto, se empaña más. Entonces tienes que prenderlo ya sea en caliente o en frío y eliminas humedad. Sí. Digamos que en este caso pues, están esas dos soluciones, con resistencias calefactoras, o vendría siendo una unidad de refrigeración, ¿no? Un aire acondicionado, con las que se podría pues, sí, reducir el problema, ¿no?, el inconveniente. La siguiente es medir y analizar la calidad del aire. Esto es, si hay algunos agentes químicos o algo que pueda, polvo, que puede introducir también en el interior del gabinete, del armario, y por lo mismo llega a tener un problema, ¿no? Esa es una, y también en la selección de nuestro tablero o del gabinete, si va a ser metálico, si va a ser, no sé, de otro material, poliéster, puede ser inoxidable, ¿no?, que nos va a ayudar. En una planta, procesos químicos, a lo mejor lo más conveniente no es la parte de acero, sino puede ser un acero inoxidable o quizá un poliéster, ¿no?, que estos materiales van a ser más resistentes ante estos agentes químicos y van a poder ayudar o proteger los equipos en el interior. También es importante considerar que ya sea utilicemos ventiladores, resistencias, en este caso
ventilación natural o forzada, considerar el grado de protección adecuado, ¿no? Para el gabinete. Dentro de las soluciones que tiene Schneider Electric, él considera dos, o Schneider considera dos, las que son las pasivas y las que son las activas. Dentro de lo que son las pasivas, son todas aquellas que vamos a utilizar como ventilación natural o ventilación forzada. Y ya las activas son soluciones como aires acondicionados. Prácticamente las activas ya determinamos que sí tenemos una temperatura muy elevada y pues bueno, vamos a ponerle un aire, ¿no? Para poder reducir. Dentro de las pasivas debemos de tener la consideración de la selección del material, en este caso del gabinete, del tamaño del armario, la ubicación del armario, si va a estar dentro, bueno, cerca de una fuente de calor, va a estar alejado, todo esto, el aislamiento de las paredes, la disposición de cargas dentro del equipo, como comentábamos, dependiendo de la ubicación, puede ser la temperatura. Bueno, disposición de cables, gestión del flujo del aire, ventilación ya sea natural y disipación natural y circulación del aire, ¿no? Dentro de las activas están equipos con control térmico, ventilación forzada, la gestión con climatizadores, con intercambiadores de aire-agua. Digamos, estas ya son soluciones ya más completas, con un grado de precisión mayor para mantener una temperatura ya óptima, ¿no? En el tablero que nosotros querramos, dependiendo de nuestros equipos, ¿no? Como comentaba. Para la selección del material hay que considerar en cuenta un factor que nosotros le llamamos, bueno, que se llama acá, pues es el coeficiente del total de transmisión. En nuestra oferta de envolventes que tiene Schneider Electric tenemos tres materiales, prácticamente es acero y poliéster. El aluminio no lo manejamos, pero como pueden ver, aquí tenemos la del acero, que tiene un factor K de 5 a 5.5, el aluminio de 12 y el poliéster de 3.5. Esto es, entre mayor sea el factor, mayor es la facilidad de transmisión de calor, como el aluminio. Mientras sea menor, el material o el tablero, digamos, se va a considerar aislante, ya que si tenemos una fuente de calor, no va a permitir o hacer esa transmisión hacia el interior o viceversa, ¿no? Y el acero, digamos que es de los más comunes, está como en un término medio, hay calor en el exterior, lo va a transmitir hacia el interior y viceversa, si hay en el interior, lo va a transmitir hacia el exterior. Digamos, esa es la parte del factor K y también está la parte de dimensionamiento del tablero, ¿no? Como veíamos aquí. Si tenemos un tablero de menores dimensiones, esta es la parte de superficie y esta es la parte de temperatura. A mayor dimensión de un tablero, menor es la temperatura que se puede obtener, bueno, digamos, que se puede elevar en el interior, ¿no? Si el tablero es muy pequeño, la temperatura puede elevarse mucho. Si el tablero lo vamos dimensionando más grande, la temperatura va a ir reduciendo. En este caso es el armario de acero y este es el de poliéster. ¿Sí? Estos estudios los hicieron con base a elevaciones de temperatura de diferentes tableros. Sí. Y fueron tomando los datos que les fueron arrojando cada uno de los. Es correcto. ¿Lo hicieron con base a una norma? ¿O simplemente tomaron que con este tablero, con estas dimensiones, y vamos a hacer la corrida de elevación de temperatura, 24 horas, no sé cuánto tiempo? No, son prototipos. Y precisamente los prototipos, digamos, se hacen como oferta de Schneider. ¿Por qué? Porque mucho del equipo, o la gran mayoría del equipo del interior, va a ser de Schneider, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza eso? Pues bueno, haciendo las pruebas, ya que la norma, la 62208, hace indicaciones de temperatura, pero nada más es para la parte de poliéster, no tanto para los metálicos, pero eso es el material del gabinete. Pero ya como una solución, sí se considera
pruebas prototipo, digamos, para los equipos. Y ya es donde se determina un documento que al final se los puedo compartir, que es una guía técnica. Esa guía técnica prácticamente habla de todo esto. Sí, sería bueno para no quedar. Sí, se los comparto. Perdón, de esas curvas, podríamos decir que ese punto que está marcado casi a la mitad de la curva es el punto óptimo entre temperatura y superficie. Para este ejemplo, sí, digamos, nosotros tenemos una superficie útil, en este caso son 10 metros cuadrados. Eso se considera si nosotros tenemos un armario de 1 metro por 2, digamos, comenzamos a tener toda la superficie, ¿no?, del tablero, y va a ser este valor. Y ya la temperatura, pues ya va a estar en función de los equipos, pero se toma esta gráfica. Para este caso, si tenemos una superficie de 10, podríamos tener una temperatura que es alrededor de 45 grados. O más bajo, ¿no? Sí, más bajo. Si tienes una superficie cercana a los 10 metros cuadrados, andas llegando a los 35 grados. Sí, si tenemos de 5, ándale, si hay es de 45. Sí. Ya si es de mayor, con esa misma vamos a tener una temperatura mucho menor. Sí. Okay. Muchas veces es complicado tratar de llevar esto, ¿por qué? Porque muchos de los proyectos se ven limitados en el precio, ¿no?, o en el costo. O el espacio. Un tablero de mayor dimensiones pues involucra una inversión mayor, y pues esto pues está a análisis, ¿no?, o a criterio de pero fíjate que ese, perdón que te interrumpa, eso es desde el punto de vista del fabricante, ¿no?, porque tienen que llegar a sus costos óptimos para poder comercializar. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta, como dice el ingeniero, el espacio, porque el espacio que te arrojen los equipos eléctricos te va a determinar el tamaño del cuarto donde van a estar alojados, ¿no? Es correcto. Entonces, si tú tienes unos equipos muy grandes con la finalidad de bajar temperaturas o de controlar la temperatura en su interior, vas en automático a tener cuartos más grandes, ¿no? Entonces sí es importante medir muy bien ahí la temperatura y la superficie para poder también tener cuartos que no salgan muy costosos, ¿no? Sí. Que nunca encarezcan el proyecto. Sí, es correcto. Por el espacio o por el tamaño, ¿no?, de todos los componentes que van a delimitar o a definirnos cuál es la dimensión del gabinete. Es que muchas veces tienes que pagar el espacio, muchas veces, ¿sabes qué? Te tienes que adaptar a este espacio, y entonces ahí viene toda una serie de problemáticas. Tienes que, para el armario, no sabes que en ese espacio le toca meter a fuerza un aire acondicionado, o un aire lavado, o un aire controlado. Sí, o sea, porque está todo concentrado, si no, no vamos a darlo. Porque el espacio también es muy caro, parece muchas veces que determina más el proyecto, porque no tienes espacio en subestación, o en cuarto de control, o en cuarto de fuera. Ahorita que comentan esto, ¿ustedes cuándo considerarían utilizar un aire acondicionado o ventilación forzada, por ejemplo? Dependiendo del medio ambiente, que tengas alrededor, metes un aire filtrado, lo puedes meter. O sea, yo generalmente voy en contra de lo que los térmicos dicen, meter el aire por la parte de abajo, porque el aire caliente tiende a subir. Pero lo malo es que cuando metes el aire por la parte de abajo también, todos los filtros, todo cuando barren o cuando hacen limpieza, se va y se pega. Entonces ahí tienes que meter el aire. Lo preferible es meterlo arriba, aunque como va a ser forzado, sí va a ser más esfuerzo, sí va a ser, considerando todo eso, yo prefiero meterlo arriba. Depende del medio ambiente y depende, para mí es meter el aire acondicionado, pues sería lo mejor, pero también hay lugares donde el aire acondicionado es muy caro mantener. La corrosión en el cobre, metes un aire acondicionado y a los 6-8 meses el aire acondicionado te dice, está picado, te lo arregla, pero al año ya no sirve el aire acondicionado. Hay otros sistemas, no sé si los conozcas, también de aire acondicionado para armarios, que es a base de agua.
Sí, los intercambiadores de No, aire, no, aire no. o agua. No necesariamente. Los chillers. Hay otros que por el chiller es muy bueno, ¿no? Chiller es agua helada, pero también tienes otros que manejan como si fueran el aire lavado, que tú sabes que cuando metes la mano, el aire lavado, ¿cómo trabaja? Sí puede bajarte 3 o 4 grados la temperatura del medio ambiente. Dices, oye, pero ¿cómo lo logran? Por la evaporación. Hay otros sistemas de evaporación chiquitos que funcionan, que no necesitan gas, que no necesitan más que agua. Que digo que también no deja de ser otro problema, y energía eléctrica. Pero dan mucho menos lata que un aire acondicionado y un aire lavado que también dan muchos problemas. Bueno, sí. Sería ver también de la marca, ¿no? Sí. Pero realmente hay que A lo considerar mejor vivo con la el marca tipo de- equivocada, sí, sí. Hay que considerar en dónde se va a usar el tipo de gabinete, no es lo mismo para un site, para una subestación, una planta de emergencia, etc. No depende de dónde estemos trabajando para considerar la circulación de aire. Sí, prácticamente, digamos, ¿cómo definir si vamos a utilizar ventilación forzada o un aire acondicionado? Es la temperatura. La temperatura, para poder utilizar ventilación forzada, la temperatura exterior tiene que ser menor a la temperatura del gabinete, para que entre aire y lo disipe. Si la temperatura es igual o mayor, es aire acondicionado, no tiene caso, ¿no? O se puede hacer otro diseño también. Es lo mismo que pasa con la ventilación de las máquinas de motores. O sea, tienes que dimensionar tu radiador distinto en posiciones o ver también la parte de los ventiladores. Ok, sí. Es que todo depende del sistema. Lo que tú quieres hacer lo tienes que estudiar para poder dar una solución con toda la gama que tienes. Que es precisamente, digamos, lo complicado, si lo queremos ver, de una gestión térmica, ¿no? Porque son muchos factores los que influyen para poder determinar la mejor opción para nuestro gabinete, para nuestro equipo. Digamos, sí es algo que se necesita meter, ¿no? Laborioso. ¿Sí? Digamos, otro de los factores a considerar es la parte de aislamiento, ¿no? Del armario. Si nosotros vamos a tener una fuente de calor de forma directa, ya que esto, pues bueno, un ejemplo de los que viene aquí, nosotros requerimos un aire acondicionado de una capacidad de 2200 watts para poder mantener la temperatura en el interior, ¿no? Pero si nosotros aislamos ese tablero, vamos a requerir una capacidad mucho menor de nuestro aire acondicionado de 1600 watts y por lo tanto vamos a tener un ahorro en energía, ¿no? Esa barrera de aislamiento, ¿de qué material estaríamos hablando? Normalmente puede ser, como comenta el ingeniero, una fibra de vidrio es un material aislante. Para evitar la corrosión inclusive. Ajá, puede ser incluso un gabinete exterior o un gabinete dentro de otro gabinete, ¿no? O sea, son cuestiones que se pueden determinar, no sé, una pared, dependiendo de todas las necesidades o lo que nos permita también nuestra área, ¿no? Y el presupuesto, pero lo ideal sí es aislarlo. ¿Por qué? Porque vamos a tener al final un beneficio que es una reducción en el consumo también de energía, ¿no? Vamos a estar consumiendo menos para poder enfriar lo mismo que tenemos, solamente aislando esas dos fuentes, ¿no? La del fuente de emisión de calor y nuestro tablero, ¿no? ¿Y Schneider sí fabrica o puede entregar los equipos con esas barreras aislantes? No, ¿O eso ya es aparte? eso es aparte. Sí, digamos, es algo que se debe de considerar para poder tener una mejor eficiencia, ¿no? En nuestro consumo. Y echar el aire caliente para afuera. Si estás en un mismo recinto, que el aire caliente se eche para afuera del cuarto. Ajá, realmente hay cuartos controlados, sí, o sea, pero si no lo hubiera y estuviera nuestro tablero al lado de la máquina, no sé, una fundidora o todo eso, pues sí considerarlo porque vamos a tener beneficios, ¿no?
económicos al utilizar menos energía, únicamente aislando, ¿no? Okay. Aquí está otra, es la disposición de cargas de potencia, es algo de lo que hablábamos acá como ejemplo, de que nosotros podemos estar pues colocando nuestros equipos a lo ancho del tablero o a lo alto del tablero para tener una mejor optimización y en eficiencia, ¿no? También, digamos, el ejemplo, ¿no? Nuestras cargas menores en la parte inferior y las mayores o las que soportan mayor temperatura en la parte superior. Y aquí uno de los ejemplos es tenemos aires acondicionados, tenemos cargas incluso de 3000 watts, aquí son de 200, no se alcanza a ver bien la imagen, pero al final podemos tener un 52% de ahorro en energía únicamente haciendo una distribución de las cargas. Tan solo eso desde el diseño, ¿no? O sea, es algo de lo que se puede considerar. Bueno, esto era de lo que son las soluciones pasivas. Dentro de las soluciones activas ya es algo que nosotros tenemos que colocar al tablero porque ya determinamos qué es de lo que está sufriendo un exceso de temperatura, ya sea que podamos utilizar equipos de ventilación forzada natural o aires acondicionados. El Schneider Electric tiene toda, digamos, esta gama de termostatos, ya sea electrónicos, bimetálicos, para poder controlar ventiladores o ventilador y resistencia, ¿no? Esto es, el mismo equipo nos va a poder, dependiendo de la temperatura que nosotros le ajustemos, decir o él definirá en base a sus sensores si va a encender el ventilador o va a encender la resistencia. Digamos, es algo de lo que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, en esta aplicación se están teniendo dos ventiladores. Uno va a funcionar a una temperatura que sea menor a 45 y el segundo va a funcionar cuando ya esté a 55, ¿no? Entonces, digamos, mover más el aire. Esta es un ejemplo de lo que comentaba, ingeniero. Entra, pero con rejillas, entra el aire frío por la parte inferior, sube, ya caliente y sale, ¿no? Eso es lo natural. Lo natural. Y está muy bien. Yo voy en contra un poco de la planta donde yo trabajo. Yo generalmente lo pongo al revés. No porque no sepa ese principio que es natural y que es correcto, porque es muy polvoso, tengo mucho polvo en piso y entonces se me tapa muy fácilmente la succión en la parte de abajo. Pero sé inconveniente. Sí. Ese es el ejemplo. Aquí está la inversa. Tenemos, bueno, el ventilador está en la parte inferior, ingresando aire frío, y el aire caliente lo está sacando por medio de la rejilla por la parte superior. El ingeniero lo está colocando a la inversa. Coloca el ventilador como función de extractor y la rejilla nada más está permitiendo que entre el aire. Digamos que Schneider lo que recomienda es esto, el ventilador en la parte inferior. ¿Por qué? Porque normalmente todos los equipos, no solamente los de Schneider, sino también los de la competencia, están en función o trabajan en función, o su vida útil es en función de la temperatura. Entonces, a una mayor temperatura que estén expuestos, su tiempo de vida va a ser mucho menor. Pero, sí, digamos, nada más es por la parte, pero no, de acuerdo, sí lo sé y sí sé que así debe de ser. En mi caso me ha dado mejor resultado trabajarlo al revés. ¿Por qué? Porque hay mucho polvo, condiciones del ambiente, no porque no lo sepan, ¿no? Me dicen, oye, me ha ido mejor. Muchas de los componentes internos del equipo, como por ejemplo displays, todo eso, se llenan de polvo muy fácilmente. Tengo que escoger niveles IP muy altos, de 5 o 6, para poder tenerlos sellados, sobre todo los displays que se vuelven inoperativos. Adentro generalmente hay un display que ya mueve lo que es el equipo que realmente se tiene adentro, y esos displays con el polvo
no están sellados, porque precisamente pedí un gabinete para tenerlos allá. Entonces tengo que tener o muy limpio el filtro, o estarlo limpiando continuamente, o si no, hacer lo que tengo, que también implica limpiarlo. Sí. Pero los displays me han salido llenos de tierra que no los veo, tengo que, híjole, parar el equipo, conseguir otro display, cambiarlo, y entonces estar manipulando eso por el polvo, no por otra cosa, no tanto por temperatura. Muy bien. Perfecto. Otra de las opciones es una ventilación en la parte superior, ya sea natural o forzada, que esté sacando. Como comentamos, la temperatura mayor va a ser en la parte superior y aquí estaría colocado ya sea una salida tipo rejilla o un ventilador, ¿no? Normalmente hay una, bueno, lo que Schneider también sugiere y viene en la guía es por cada ventilador tener 2 rejillas, digamos es 1 a 2, pero también está opcional. Aquí es lo que comentaba, cuando utilizar un aire acondicionado. ¿Sí, ingeniero? Antes de que pase al otro en algunos equipos, sobre todo en áreas específicas, una técnica de protección en áreas específicas es el equipo presurizado. ¿Cómo podríamos nosotros considerar aquí las condiciones del equipo de control, esa aplicación para equipo de control? ¿Cómo determinaríamos si el equipo va a ser adecuado, la temperatura, cómo se comporta, cómo tendría que ser el diseño de la cubierta de ese equipo? Normalmente los equipos de presurización, digamos como Schneider no lo manejamos, pero sí tenemos algunas personas que sí lo han hecho y lo que han utilizado es prácticamente nuestros gabinetes, nuestros armarios, y ya le meten el equipo de presurización. Lo que consideran ahí, no estoy muy seguro si es la parte del aire, principalmente es porque estos equipos van a estar en contacto o el ambiente es mucho polvo, mucha contaminación. Para evitar ese ingreso, lo mandan a presurizar. Pero el análisis térmico de cuestión del gabinete, lo que estamos platicando, ¿cómo se podría conceptualizar? ¿Conocer todas las cargas? No, simplemente saber si veíamos una tabla de temperaturas. Sí. Y evidentemente que hay los equipos que van a tener su temperatura de operación, pero aquí lo que estamos haciendo es dejar una presión positiva dentro de ese gabinete. Entonces el aire va a estar calentándose y va a estar ahí mismo dentro porque es una inyección positiva. Hay que saber para casos de calentamiento. Ahí no sé si sea considerar un chiller o algo en el contacto de la superficie que sea esa parte de intercambiador. Bueno, aquí eso podría ser el intercambio solamente por las paredes del equipo, ¿no? Sí. Sí, porque ya un equipo adicional, ventilador, todo eso compromete. No. Ajá, de hecho, esos equipos en áreas especificadas, por ejemplo, una clase 1 división 1, donde la condición de la atmósfera es peligrosa. Entonces lo que hace es inyectar aire a ese envolvente y no permitir que los gases externos penetren en una chispa, por ejemplo, pues haga explotar el área. Buena pregunta, que me llevo esa de... Pero yo creo que está bien, no hay problema, quiero decir, porque si el tema es meterle más aire a un elemento que está desprendiendo calor, pues esto le ayuda a soltar la temperatura y que se vaya por el flujo hacia donde está. Así es, con su sistema de extracción o de ventilación. Yo creo que, yo entiendo el comentario del ingeniero porque nosotros en Pemex tenemos ese problema de que debemos de tener cuartos con presión positiva para evitar el ingreso de gases y vapores inflamables, ¿no? Cuando tienes equipo eléctrico, electrónico en el interior. Es correcto, pero no le afecta al ingeniero porque al contrario le beneficia, como usted le está inyectando aire
al cuarto para evitar lo que ya dijimos, ese aire le va a beneficiar a los elementos que están desprendiendo calor, en lugar de tener solamente el ventilador que lo esté liberando por sí solo. No sé si me Sí, porque la presión positiva, así la presión positiva va, pero no se trata de abrir toda la presión, o sea, se puede regular con compuertas para siempre tener una presión positiva pequeña, no una presión positiva de que la tengo que inflar como llantas. Nosotros tenemos el problema de la humedad en motores, nos metemos presión positiva y regulamos la salida de ese aire para que el motores de corriente directa, no es el mismo caso, pero sí nos llueve agua, nos pasa una serie de cosas, motores directos, ponemos un ducto, tenemos una presión positiva, le llueve agua al motor, no le entra. ¿Por qué? Porque está una presión positiva, como dice el ingeniero, y la salida la limitamos a que no esté totalmente abierta, porque entonces pues sí se alcanza a entrar algo de agua. Entonces la regulas con compuertas, ves que tienes una ligera presión positiva, ya con eso no se mete el agua. Y no se mete ningún elemento extraño, a no ser el aire que está ingresando, ¿no? Pero sí es posible que, yo creo que, como comentan, que el mismo aire que está ingresando haga la función de descarga, de refrigeración. Así es. Sí. Y la siguiente es lo que comentábamos, ¿no? Del aire acondicionado, cuando utilizarlo, pues cuando la temperatura del exterior es mayor o igual a la del interior de nuestro gabinete, o cuando la temperatura no es lo suficiente, es más elevada de nuestros componentes más críticos, ¿no? Digamos, entonces ahí es cuando debemos utilizar un aire acondicionado. Que Schneider normalmente lo que recomienda es una temperatura cuando ya sea mayor a 35, nuevamente colocar un aire. Y en este caso Schneider pues ha denominado ERIG, digamos, estas letras que dan a evitar, la E de evitar, la R de reducir, la I de incrementar y la G de garantizar. Si nosotros evitamos las interrupciones por calentamiento, digamos, en nuestros procesos, vamos a reducir lo que viene siendo los paros en nuestros procesos. Y por lo tanto vamos a incrementar también la vida útil de nuestros componentes, a tener una temperatura controlada en el interior y por lo tanto vamos a garantizar una continuidad en el servicio, ¿no?, de nuestros procesos. Lo que significa menos pagos, mayor producción, pues, mayor ganancias, todo esto, ¿no? Y si nosotros hacemos una selección del IP correcto, más una selección de todo lo que es las cuestiones térmicas, conociendo todo lo que disipan nuestros equipos en watts, más aparte el conocimiento de pérdidas, bueno, ¿qué es esto? Perdón, aquí es la selección de la solución térmica correcta y adecuada a nuestra instalación, ¿no? ¿Cómo va a estar? Más conocer todo lo que son las cargas que disipan, pues vamos a tener una instalación protegida y que va a ser algo complicado o difícil que tenga un paro por cuestiones de problemas térmicos. No sé si tengan alguna duda. Esta es la guía que les quiero dejar. Ingeniero, no sé si tengas una memoria. Aquí habla más a detalle de todo lo que platicamos ahorita hace un momento. Tienen algunas consideraciones precisamente como comentaba el ingeniero de la parte de los cobres, ¿no?, del embarrado, la corrosión, como algunos de los tips, la parte de gestión térmica, la del aire, la circulación. Digamos, mucho de la presentación prácticamente lo saqué de este documento. Aquí vienen otras gráficas también. Cómo colocar los aires acondicionados, los intercambiadores de aire, agua, el software que nosotros tenemos que se llama ProClima, que nos va a poder ayudar a determinar en base a todos los componentes las temperaturas tanto del interior, del exterior, la deseada, dónde va a estar colocado el tablero, de qué material es,
todas las cargas que nosotros ya que conocemos, ya sea por termometría, por todo el equipo que está en el interior, nos va a determinar cuál es la mejor opción para nuestro gabinete en cuestiones de gestión térmica, si va a ser aire acondicionado o ventilación forzada. Incluso si requiere resistencias, eso nos los va a dar el software. Y es sencillo, digamos, en algunos pasos lo podemos hacer, nos da todo un reporte de todos los datos que nosotros ingresamos y nos dice el por qué el aire acondicionado de tal capacidad y todo esto. La forma de dónde sería colocado, ya sea lateral o superior, y las características de este mismo equipo, ¿no? O sea, digamos, todo eso nos da el software. ¿Ese software tiene un costo? No, es libre. Es libre. Sí. ¿Se puede bajar? Sí, de la página de Schneider, si quieren también se los paso. Ajá. Aquí hay dos cuestiones. Una, de que requiere internet, digamos, para poder hacer la selección, ya que tiene un mapa, cuando nosotros estamos seleccionando la temperatura, hay un mapa en donde de la República Mexicana, ya con temperaturas ya censadas, digamos. Si va a estar en Monterrey, seleccionamos el punto de Monterrey y nos dice la máxima temperatura, la mínima, el grado de humedad, todo eso, o sea, ya lo saca de una forma más sencilla, ¿no? Eso si estamos conectados en línea. Sí. Si no, sí tendríamos que introducir las temperaturas de forma manual. Ok. Es esta. Y pues bueno, aquí viene también cuándo utilizar, ya sea ventilación forzada, ventilación natural, y aquí vienen algunas de unas condiciones, ¿no? Consideraciones, cuando es ventilación natural, cuando hay que ventilar, cuando es un intercambiador de aire-aire, cuando es un intercambiador de aire-agua, y aquí viene, ¿no? El sistema, cuándo debemos de utilizarlo, las temperaturas ambientes deseadas, los círculos de aire, ¿no? Los circuitos de aire internos, las ventajas, los inconvenientes y la solución. Digamos, esto es lo que Schneider Electric tiene. Aquí vienen incluso todas las referencias para ventiladores, la parte de termostatos, higrómetros, resistencias calefactoras y la parte de aires acondicionados o intercambiadores de aire agua. Bueno, generalmente los equipos no traen, por ejemplo, un inversor o un regulador, no traen las cantidades de pérdidas que normalmente tienen. O sea, en sus especificaciones dicen tantos watts de pérdidas. No, probablemente no. Ahí sí están ustedes con la marca equivocada. Porque así no se lo dice. Yo pensé que Schneider también lo tenía. Pero para eso es el software. Digamos, en el software, aquí nosotros si ponemos. me puedo editar el software y ya nada más me voy directo a sumar, ya acabé. Sí, como marca ya debería de tener la clasificación. Ya, o sea, ¿Cuánto pierde en costa afuera? ¿Cuánto pierde del altiplano? ¿Cuánto pierde? No, me refiero, yo simplemente tengo un equipo que es, no hay nada 100%, ¿no? Pero es un equipo que es 96 o 97% eficiente. Quiere decir que esas 4% van a ser pérdidas en ventilación propia que tiene el equipo, que puede ser 1 o 2%, y el otro 2% es calor. Simplemente es el calor que tengo que disipar, dice tanto calor tengo que disipar en watts. Sí. Entonces sería, digamos, que una estadística que debería de tener cada fabricante. O sea, cuando ya lo tienen, muchos equipos ya dicen es tanto disipación de calor se requiere para este equipo. Ya viene especificado. ¿Algunos vieron? Yo creo que sí lo deben de tener en el regulador, en drives, en reguladores, en PLCs, muchas veces ya lo traen. Todo lo electrónico sí lo. Sobre todo si vamos a guardar ahí un equipo de potencia. Por ejemplo, este es el software. Aquí estoy ingresando nada más datos. Me preguntan si va a ser la aplicación en el interior o en el exterior. Me voy hacia el envolvente. Y aquí me pregunta qué tipo de envolvente o armario es. Todo esto es de la familia de Schneider. Aquí me pregunta sobre la ubicación, las dimensiones del gabinete. Yo ahorita voy a seleccionar este. Ya en temperaturas. Está aquí. Tienes que seleccionar un armario. Es que no sé.
abajo en la cesta, no se alcanza a ver bien en la pantalla. Aquí abajo me dice agregar la cesta de armarios seleccionados. Aquí abajo no me está permitiendo. No te permite. Sí. Y aquí en temperaturas, bueno, me voy a desconectar un momento y ahorita que... Aquí está, miren. Aquí ya me está preguntando, bueno, aquí ya le agrego a la cesta. Lo voy a agregar. Ya lo agregó. Aquí está. Y ahora sí me voy a mover a la parte de temperaturas. Y aquí en temperaturas, es lo que les comentaba, si estamos en línea, aquí va a aparecer el mapa de la República Mexicana. Y ya nada más indicamos en qué punto vamos a instalar o va a estar ubicado el tablero, y ya toma automáticamente las temperaturas y la humedad. ¿Quién puede agregarle alguna temperatura? Pero sí, entonces es básica la ubicación, la posición geográfica, ¿no? Donde se va a instalar el equipo, porque entonces significa que no todos los equipos pueden tener el mismo valor de pérdidas o de emisión de calor. No, sí, el mismo equipo sí, lo que ya Como va a determinar tal, es el pero área. se va a comportar diferente. Por ejemplo, si tú lo tienes instalado en Costa Afuera, que las temperaturas oscilan hasta 45 con una humedad relativa de cerca del 90%, pues no va a emitir la misma temperatura que si tú lo tienes, por ejemplo, en Salamanca o Es un delta T, sí, es un delta T lo que necesitas cuidar. O sea, simplemente el equipo tiene que estar a 40 grados o a 35 grados, la temperatura que ya te diga el equipo tiene que estar a tal temperatura, y entonces tienes que poner un equipo que en ese nivel te lo mantenga. Si tú tienes afuera 50 grados de temperatura, pues ahí eso. Si tú tienes una altura de más de, estoy exagerando, ¿no? Sí. 3.000 o 4.000 metros donde realmente no hay opción, el equipo no se va a enfriar. Entonces eso sí ya es el cálculo del aire acondicionado. Estoy en tal altura y estoy a tal temperatura ambiente, media promedio. En función de eso ya se te calcula el aire acondicionado, pero tú ya tienes un dato muy importante, las pérdidas propias del equipo. Pero sí sé que el correo pues el programa finalmente para determinar. No son muy grandes, pero ya acumuladas. Por eso, porque si ya. el equipo está bien dimensionado, Sí. no produce calor, No. las pérdidas. No, espera. Los Esas equipos, pérdidas son bajas. los equipos de potencia, de inversores, de reguladores, de SCR, de potencia, vaya que sí. Los reguladores Vaya que sí. están moviendo. Que sí, Sí. estás manejando disparos y estás manejando corrientes altas. Muchas veces cambias corriente por voltaje. Entonces, ¿qué es lo que más te calienta un equipo? La corriente o el voltaje. La corriente, y es lo que tienes que hacer en muchas ocasiones. Forzosamente, el equipo sí te consume, no sé, en mi caso, en los que he manejado, pues, 1.2 kilowatts de disipación de calor, que lo tienes que disipar como de lugar, o sea, tienes tu bronca. O si no, tienes que poner un cuartote para que ahí se disipe. Sí, de acuerdo. Entonces aquí el tema es dimensionar, calcular el aire acondicionado con base en lo que vas a soltar en el interior del cuarto. Y el medio ambiente donde estás y la altura donde estás, con un motor lo dimensionan a la altura del nivel del mar. Ese motor es para 1000 metros máximo. Y te dices, oye, no, es que yo lo voy a trabajar a 2300 metros, 2360 metros de la altura de la Ciudad de México. Entonces espérame, entonces te lo tengo que corregir sobredimensionar, esa altura. corregir esa altura, y todo lo que generalmente me voy a un frame más grande, un armazón más grande. ¿Para qué? Para corregir que tu equipo trabaje óptimamente, o sea, trabaja a una temperatura más baja. No entrar a los detalles que dicen, oye, un motor clase F es mejor que un clase B. Dice la gente, no, un clase F son 155 grados y un clase B son 105. No, es uno que aguante más, 155 grados. ¿Sabes? Y no, vete al revés. Vete a clase B, que son 105 grados, y el motor nunca va a estar trabajando a 105 grados centígrados, porque ya está planeado así. Y en cambio el otro va a estar como plancha a 155, ya no digamos un H, que son 180 grados, ¿no?
en el interior. Sí. Aunque en ese caso, por ejemplo, ahora sí que lo que busca ayuda, fíjate que ese tema como que no es tan cierto. Bueno, sí es cierto como lo mencionas, pero se sale un poquito de la regla que acabas de describir muy bien. En el caso, por ejemplo, de los motores de combustión interna y en el campo, digamos, en los sistemas de agua contra incendio, que tienes motores eléctricos y motores de combustión interna. Entonces, el motor eléctrico se pide precisamente de unas características altamente resistentes a la temperatura, a prueba de fuego, a prueba de explosión, si tú quieres, casi para que siga tirando agua hasta que se quede la instalación, ¿no? Ahí sí es. Esos equipos que el ingeniero tiene, tienes toda la razón, tienen un bypass terrible para que se mueran en la raya. Te bypassean termomagnéticos, te bypassean sobrecargas, te bypassean tipo de aire, porque ¿sabes qué? Primero que se muere el equipo y luego no hay incendio. Que no deje de aventar agua. Digamos aquí viene para poder seleccionar todos los equipos que nosotros tenemos, si son variadores, la tensión, interruptores termomagnéticos, las diferentes capacidades, automático de caja moldeada, disyuntores, contactores, con térmico, sin térmico, y aquí a nosotros le vamos indicando la cantidad y nos va haciendo ir en la parte superior la suma. Entonces, ya no estoy con la barra. Aquí yo tengo la barra equivocada, pero no. Sí, ya le van sumando ya. Sí, eso normalmente. La verdad, este nivel si no lo tiene, donde estoy yo con la marca equivocada. En este aspecto si no lo tengo. Yo nada más tengo simplemente cuánto calor, cuántos watts necesito decir. No tengo el sistema así de suma. Claro, es fácil, ¿no? Hacerlo sumar. Sí, claro. Entonces esto ya al final nos da el total. Nosotros ya aquí vamos en solución térmica y ya tenemos ventiladores, grupos de climatización, intercambiadores. Nosotros, digamos aquí, podemos seleccionar si va a ser gama estándar, si va a ser una gama slim más compacta o si va a ser una gama que va a estar expuesta a altos grados que llaman heavy duty, de una aplicación más severa, que normalmente es para usos exteriores o de grados de contaminación muy elevados. No me está dando la pantalla completa. ¿Puedes conectarme otra vez? No aparece completa en toda la pantalla, pero ya aquí tengo, por ejemplo, me da dos opciones. En este caso, por la capacidad del tamaño del armario, me habla de unos aires acondicionados, ya sea en posición lateral o en posición en techo. Y aquí ya me da las opciones para montar lateral en puerta o detrás, o únicamente en techo. Hay que considerar la altura, si tenemos la altura suficiente para que al armario le podamos colocar un aire acondicionado en el techo, o en la parte lateral, en la puerta o en la parte posterior. Vienen los cálculos, vienen los resultados, vienen los dibujos del armario, y de todo esto se puede pasar a un Excel, un report donde ya indica toda esta información.
Ya se la pasé. Ya la tiene. Este software ya lo tiene el ingeniero. Entonces, lo que muchas gracias. Gracias. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo quiero decir todo. No, yo sé que ustedes. Sí. En una especificación, cuando se habla de la sobrelevación de temperatura en un tablero de distribución, cuando vamos a tener barras de distribución, 1000 amperes, 1000 amperes, ¿cómo vemos esta aplicación? ¿Cómo lo aplicamos para decir qué sobrelevación de temperatura voy a pedirle al fabricante del tablero? Bueno, normalmente todos los tableros, digamos, están probados a ciertas temperaturas, dependiendo si es bajo norma pues UL o NEMA. Normalmente son 105 grados, digamos, la temperatura. Si no me recuerdo, son 40 en temperatura ambiente y una superior de 65 grados, ¿no? Digamos, el tablero o el equipo está diseñado para esas temperaturas. Hablando de un tablero IS, ahí cambia un poco el criterio y ya ahí es cuestión del fabricante. El fabricante ya da ciertos rangos o ciertas características a considerar dependiendo de la temperatura, la capacidad de distribución, y ya él sugiere de que de cierta temperatura o cierta distribución, dimensionamiento de las barras, la capacidad, sea considerado ya sea ventilación forzada o aire acondicionado. Esto en la parte de IS. Ajá, sí lo sugiere. Pero eso ya es cuestión ya un poco más práctica de, pues mi tablero es de ciertas características, va a estar en cierta área, pues hay que meterle el aire, ¿no? Normalmente eso se considera en la norma IS cuando es un equipo IP55 con un tablero de distribución en el que indica que si a capacidades superiores de corriente ya es considerado colocar un aire. Digo, eso en la parte IS. En la NEMA es, digamos, es base a temperatura de prueba. ¿Esto dónde lo podemos consultar también? En la parte de equipos IS. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, puede ser un tablero normal, ¿no? Un NEMA 1, ¿no? Pero si yo lo voy a llevar a un lugar en donde va a estar en un cuarto eléctrico, donde va a tener cierta temperatura también el cuarto eléctrico. Y digo, bueno, yo quiero un tablero con una temperatura, una sobrelevación de temperatura de 65 grados. Entonces, el fabricante pues me tiene que dar el diseño, el tablero, el tamaño, las barras, etcétera, para que cumpla con esa sobrelevación de temperatura. Sí, no, de hecho, nuestros tableros, hablando de Schneider Electric, todo lo que es la oferta NEMA, viene con ese certificado, bueno, cumple con la norma UL, y eso significa que están probados y que cumplen con esa temperatura. En el caso de Pemex, pues bueno, se trabaja con densidad, no tanto con temperatura, por dimensionamiento de las barras. Eso es lo que iba a preguntar, las densidades. Sí, o sea, Pemex trabaja con dimensionamiento. Lo que nosotros hacemos es nuestra oferta, digamos, estándar, que es para cierta temperatura, nosotros la bajamos, digamos, la sobredimensionamos y hacemos el cálculo, ¿no?, de que pueda funcionar con la densidad que está pidiendo Pemex, que son 800 amperes por pulgada cuadrada. Sí. Pero digamos, ya en un equipo IS es nada más, dependiendo de las condiciones, colocar una ventilación forzada. Este tema que nos acabas de exponer ahorita, pues que tiene que ver con la parte de cómo evitar o cómo quitarle la temperatura a los equipos eléctricos, ¿viene en alguna norma, alguna Y, alguna ISO? Tanto como una IEC, no, bueno, una IS. Sí, Una Y. Digamos que en la parte de tableros o envolventes universales, imaginemos dos tableros, ¿no? Uno probado y bajo la UL con 841, 891, claro, ¿no? Y los otros son los tableros que pueden fabricar varios integradores o que uno mismo, ¿no?, digamos, puede hacerlo. Esto va dirigido como que para ese sector, para esos tableros que pueden ser ensamblados a la necesidad que requiere un cliente en base a control y todo esto, digamos, más para procesos, más de que requiere un tablero en específico que tenga control,
más para esto. Pero no hay algo normado. Vamos a decir que es como una especie de una buena práctica que ustedes la han visto que funciona para evitar las temperaturas en los Es correcto, sí. Entonces, podríamos decir que esas buenas prácticas sí podrían, digamos, que transmitirse o establecerse en alguna norma, ¿no? Puede ser la NOM, puede ser las normas de Pemex, no sé. De hecho, la norma de Pemex pide resistencias calefactoras por Sí, cada 3 eso sí, secciones, claro. digamos, esa parte. Pero sí. no viene, por ejemplo, la barrera esa, la barrera, el material, no sé, de fibra de vidrio, o otro, cerámica, no sé. Sí, no, Eso no ya- viene. No, las resistencias calefactoras, esas son de cajón para las zonas en las que está Pemex, ¿no? Sí, pero si no hay alguna norma hasta el momento que No, lo considere. hay recomendaciones, artículos que recomiendan de ANSI, de la INTE, Las normas de NANSI, pero ya son de diseño. sí, con normas todavía no. Pero bueno, siguen siendo especificaciones y Ayuda. ayudas, soportes